Dios Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí hoy, delante de tu presencia. Dios Padre, que a través de este seminario que podamos encontrar tu voluntad, que podamos recibir la gracia que necesitamos, así como la sanidad que es necesaria para que solo podamos compartir el Evangelio de Jesucristo. Dios Padre, obra con tu Espíritu Santo y guíanos a través de tu palabra en el día de hoy. Que toda obra de Satanás que esté obrando en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros campos, en cada una de las 37 naciones hispanas, sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. La gente que está perdiendo su vida, que está cayendo en fracaso, en desgracias, todo ello porque no conocen a este Jesucristo. Dios Padre, levántanos a nosotros con el secreto de solo Jesucristo para que podamos predicar este Evangelio hasta el último de la tierra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mucho gusto. Mi primer tiempo aquí con ustedes hoy. Me gustaría que leyéramos juntos un versículo bíblico. Está en Hechos 9:15. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. ¿Lo han encontrado? Me gustaría que lo pudiéramos leer todos juntos a una voz. Dice la palabra del Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Amén. El tema que hoy voy a compartir con ustedes es el Monte del Olivar. Estoy usando el versículo Hechos 9:15. Por la gracia del Señor hemos estado recibiendo la palabra hasta hoy, en el día de ayer y en el día de hoy, en la mañana, donde hemos podido recibir mucha gracia, amén. Donde escuchando sus forums yo también me he podido gozar mucho. Y le puedo dar muchas gracias a Dios primero porque ha preparado este encuentro, segundo porque le ha dado la gracia de entender que Jesús es el Cristo y la determinación de que en Jesucristo todo acaba. Ese era el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Hablábamos del Monte del Calvario. ¿Qué es lo que nos hablábamos en el Monte del Calvario? Que toda conclusión es en que Jesús es el Cristo. Amén. En que Jesucristo vino para solucionar todo aquel problema que todo hombre tiene, pero que por sí mismo no puede solucionar. De que Jesucristo es la solución que le dio al hombre para que creyendo en Él no se pierda y tenga vida eterna. De que Jesucristo en el Monte del Calvario, muriendo en la cruz, solucionó básicamente 3 problemas. Que al morir en la cruz, primero nos libró de todo pecado. Destruyó a Satanás. Y completamente destruyendo a Satanás, resucitando, nos libró y abrió el camino para que pudiéramos encontrarnos con Dios. Por eso que en el Monte del Calvario, consumado es. Jesucristo acabó su obra. Lo estuvimos viendo en Juan 19:30. Por eso aquel que cree en Jesucristo tiene la vida de Jesús. Él lo acabó todo. Por eso nosotros debemos de tener esta conclusión en el Monte del Calvario. ¿Qué conclusión es? La conclusión de que Jesús es el Cristo. Amén. Para ello, a veces, aunque creemos por fe que Jesús es el Cristo, hay cosas que todavía no nos funcionan bien, ¿verdad? Por eso hay muchas cosas que tenemos que tirar. Luego voy a explicar esto un poquito más. Hay muchas cosas que nosotros debemos de tirar. Como en Mateo 16, también estuvimos hablando ayer, del 13 al 20. Jesucristo, reuniendo a los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente, la multitud? ¿Recuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Como Jeremías,
como Isaías, como Elías, como como Juan el Bautista o alguno de los profetas. Jesucristo no estaba interesado en qué es lo que la gente decía. Le preguntó a sus discípulos, ¿qué es lo que la gente dice? Pero Jesucristo no estaba realmente preguntando eso, sino la segunda pregunta. ¿Y vosotros que sois mis discípulos, quién decís que soy yo? Esa era la pregunta que le venía a preguntar Jesús a sus discípulos. La gente, la multitud, los humanistas, los que siguen los milagros, los que vienen por el pan y los peces, están diciendo o siguen este tipo de milagros y acontecimientos. Pero no esos, sino vosotros, mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? En ese momento Simón Pedro pudo contestar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él entendió, Pedro tuvo la conclusión de que Jesús es el Cristo. Los discípulos, ¿quién son los discípulos? Aquellos que tienen la conclusión de que Jesús es el Cristo. Por eso podemos tirar todo lo demás. Todo misticismo, todo legalismo, todo humanismo no es necesario porque eso nos salva. ¿Qué es lo único que salva? Que Jesús es el Cristo. Por eso es que Jesús le respondió, bienaventurado eres, bendecido eres, en otras palabras. ¿Por qué es bendecido? ¿Porque le seguía? ¿Porque lo hacía bien? ¿Porque se portaba bien? ¿Porque venía a la iglesia? No, por su confesión. Porque sabía y tenía la conclusión de que Jesús es el Cristo. Por eso nosotros, teniendo la conclusión en que Jesús es el Cristo, somos más que bendecidos, somos bienaventurados. Y sobre esa roca, sobre esa confesión, Jesucristo edificará nuestras vidas, edificará nuestras iglesias. ¿Para qué? Para que a través de nosotros su gloria también sea resplandecida. Para que a través de nosotros otros muchos puedan conocerlas. Y dicen que las puertas del Hades no va a prevalecer. ¿Qué quiere decir? Nos ha librado totalmente de Satanás, solo por tener la conclusión en Jesucristo. Hemos sido muy bendecidos, amén. Por eso es que no importa todo lo demás. ¿Por qué? Es que tenemos a Jesucristo. La circunstancia, el ambiente, lo que hay alrededor, no importa para nada. ¿Por qué? Tenemos a Jesucristo. Por eso, todo lo demás lo podemos tirar. Deseo que puedan recibir la gracia para tirar y dejar de lado todo lo demás y aferrarse solo a Jesucristo. ¿Qué es eso? Tirando todo lo que hay que tirar, coger o aferraros a la palabra que realmente os tenéis que aferrar, la palabra de Jesucristo, porque es la palabra la única que os puede sanar, es la palabra la única que os puede levantar, la única que puede transformar nuestras vidas, la palabra de Dios. Y de ahí, deseo que tengan la gracia para disfrutar del Evangelio. Disfrutar de su relación con Dios. Esto es lo que Dios desea. Este es el plan de Dios para nuestras vidas. Os llamó y os salvó, os llamó como sus hijos, porque Él desea estar junto con ustedes. Y al estar con vosotros, para que os gocéis y seáis realmente felices. Podemos disfrutar. Amén. ¿Por qué? Él ya acabó con todo en la cruz. Este es el secreto del monte del Calvario. Ahora, el monte del Olivar. ¿Hasta qué punto podemos tener la conclusión en el monte del Calvario de que realmente en Jesucristo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece? Amén. Estos discípulos que tenían la conclusión en el monte del Calvario, Jesucristo los llamó al monte del Olivar. Entonces, ¿qué es el monte del Olivar? Nosotros ya hemos recibido la salvación. Nosotros ya tenemos la conclusión de que Jesús es el Cristo. Lo creemos, decimos amén. Pero todavía hay muchas cosas que no nos funcionan en nuestra vida. Es que si hemos vivido nuestra vida sin darnos cuenta de que Jesús era el Cristo, pero por la gracia de Dios, Él nos escogió y vino a nuestras vidas en un día. En cada una de las personas, en su horario, ¿verdad? En su vida, su historia de su vida, mi historia de mi vida, puede que sea diferente. Pero en un momento en nuestras vidas, el Señor vino a buscarnos y nos salvó. Nos hizo tener la conclusión en que solo Jesús es el Cristo. Pero aún así, todavía hay muchas cosas que no nos funcionan. Hay muchas cosas a veces que nos caemos. Aunque lo sabemos, aunque lo creemos, aunque nos aferramos a ello, a veces no nos funciona. Por eso Jesucristo llamó a sus discípulos y los reunió en el monte del Olivar. Allí los concentró durante 40 días y los habló acerca del reino de Dios. ¿Para qué? Para que recibieran la sanidad. Si vemos la vida de Pedro,
Pedro era un gran discípulo, ¿verdad? Que amaba realmente al Señor. Pero aún así, él se equivocaba mucho. Incluso le negó al Señor varias veces. Él tenía un carácter que, como pescador, que era, yo le veía como muy nervioso, ¿no? Muy ansioso a veces, ¿no? Que no se aguantaba. Y venían guardas a coger a Jesucristo, de repente coge una espada y le corta una oreja a uno, ¿no? Y iban en la barca y veían que estaba el Señor allí, y en vez de esperar a que la barca llegaba a la orilla para ir a abrazarle, se tiraba al agua, ¿no? Y seguramente que fuera el Señor a abrazarle todo mojado, ¿no? Porque él era así, ¿no? Impetuoso, como que no se podía aguantar. Tenía ese carácter, ¿no? Cometía muchos errores también. Aún así no importaba. ¿Por qué? Él tenía la conclusión en Jesucristo. El Señor a aquellos no llamó a todos al Monte del Olivar, sino a aquellos que tenían la conclusión en que Jesús es el Cristo. Y en el Monte del Olivar les dio una gran misión. Ahora, más adelante voy a hablar sobre ello. ¿Qué es lo que ocurrió en el Monte del Olivar? Jesucristo llamó a los discípulos y los reunió. ¿Para qué los reunió? Los reunió y los concentró en la palabra. Durante 40 días el Señor los estuvo ministrando y dando palabra. Les estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque necesitaban esa sanidad. No eran personas que no conocían a Jesucristo. Eran personas que ya tenían la conclusión. Que dijeron, Señor, la gente hizo otra cosa, pero Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente, aquel, el Mesías, el que había de venir para salvarnos, el que había de venir para solucionar el problema que nosotros mismos no podíamos solucionar, el que había de venir para librarnos de toda autoridad de Satanás, del pecado, el único camino que abre para que podamos encontrarnos con Dios. Tú eres ese Cristo. Lo creían y se aferraban a Él y le seguían. Pero el Señor los concentró, ¿para qué? Para que pudieran recibir esa sanidad. Para que dejaran todo de lado, para que tiraran lo que tuvieran que tirar, para que se aferraran a lo que realmente se tenían que aferrar, para que en conclusión pudieran disfrutar y disfrutando que pudieran llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy hemos leído en Hechos 9:15 cómo el Señor le hablaba a Ananías, ¿verdad? Ananías, como sabemos, es un discípulo del Señor que estaba preparado, que tenía el contenido del Evangelio. Y Dios le envió a alguien muy importante, al evangelista Pablo. Entonces Ananías ministró al evangelista Pablo. Si vemos en Hechos 9, en el versículo 5, Pablo, en el capítulo 9, Saulo, de camino a Damasco, a atrapar a los cristianos, ya había matado a alguno, continuamente los estaba persiguiendo. De camino a Damasco, se le apareció el Señor. En ese momento, con esa gran luz, Pablo entendió que era Dios mismo el que se le estaba apareciendo. ¿Qué es lo que dijo Pablo en el versículo 5? En el versículo 5. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. En ese momento Pablo entendió que esa luz, que ese Señor es el Cristo. Jesús, la voz de Dios, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo lo entendió en ese momento. Ese es Jesucristo. Tuvo esa conclusión. Y después, la segunda pregunta es muy importante. Entonces, si tú eres ese Jesucristo, si tú eres aquel que ha venido para hacer esto en mi vida, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le preguntó esto. Fue la segunda pregunta. Por 3 días estuvo cegado, sin comer, en cama y sin beber. En ese momento, Ananías, que tenía un estado espiritual, del que vamos a hablar luego más tarde, era un estado espiritual en el que estaba directamente comunicando con el Señor. El Señor se le aparece y le dice, ve, porque allí está un tal Saulo, que es Pablo, esperando, clamando a mí. ¿Y qué le contesta Ananías? ¿Cómo voy a ir si él es el que persigue a los cristianos? En ese momento le contesta el Señor,
¿Qué es lo que le dice? Es lo que hemos leído hoy. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Yo creo que realmente ustedes, si tienen la conclusión en Jesucristo, tendrán la misma misión. Pablo, en ese momento, durante esos 3 días, cuando estuvo con Ananías, pudo estar concentrado en la palabra, donde pudo recibir la sanidad. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? La obra del Espíritu Santo le bendijo tanto a Pablo que se cambió de Saulo a Pablo. Fue la obra del Espíritu Santo. Uno, cuando tiene la conclusión de que Jesús es el Cristo y empieza a tomar la dirección de Dios y se concentra en la palabra, ahí el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a traer la sanidad a nuestras vidas. ¿Hasta qué punto? Que un hombre que iba por ahí matando cristianos se convirtió en un gran evangelista. Si no es Dios, es imposible. Estas obras aparecen en el monte del Olivar, por lo que vosotros, ¿a qué pacto os tenéis que aferrar? Como discípulos de Cristo. Amén. Porque tenemos esa conclusión en Cristo. A través de nuestros tiempos de concentración en la palabra, que puedan recibir toda sanidad para que a través de vosotros solo Jesucristo sea proclamado. Entonces, la gracia donde podréis tirar todo lo que hay que tirar, la recibiréis. Hasta el punto de que por vuestra boca solo Jesucristo sea proclamado. Os bendigo para que puedan recibir este tipo de gracia. Con concentrarse un poco es suficiente. Con concentrarse un poco y recibir y mirar la palabra de Dios, uno va a empezar a recibir gracia. Porque tiene la conclusión en Jesucristo, Dios va a dar de su gracia. Entonces, cuando miréis la palabra, cuando entréis dentro de la palabra, esa palabra os va a empezar a sanar. ¿Hasta qué punto? Nada será un problema para ninguno de ustedes. ¿Por qué no me puedo concentrar entonces? Ese será el problema, ¿verdad? Con entrar aquí dentro es suficiente. Pero ¿por qué no me puedo concentrar? Se lo digo de una forma muy simple, porque estamos concentrados en otras cosas. Porque estamos mirando otras cosas. Porque otras cosas está tomando mi tiempo, es que no puedo mirar la palabra de Dios. Por eso, el tirar lo que tenemos que tirar. Por eso, el tener la conclusión solo en el monte del Calvario. Y después, tener la conclusión en el monte del Olivar. El creyente debe vivir siempre mirando la obra de Dios. Yo me di cuenta continuamente, porque yo desde pequeñito he ido a la iglesia y desde pequeñito pues en la escuela infantil me hablaban del arca de Noé, de la historia de José, conocía las historias de la Biblia, pero no tenía nada que ver con mi vida. En el momento que yo empecé a concentrarme en la palabra y en Jesucristo, esa palabra empezó a sanarme, empezó a relacionarse la palabra junto con mi vida. Entonces uno empieza a cambiar, empieza a ver cómo esa palabra se empieza a cumplir en el campo. A mí eso me trajo mucha sanidad. Totalmente, toda incredulidad que podía haber dentro de mí se quebrantó. ¿Por qué? Realmente es que Dios está vivo, realmente Dios está cumpliendo la palabra. Realmente los 6 estados del no creyente, los 12 problemas de los que hemos estado hablando, es real y está obrando, están siendo afligidos por la obra de Satanás. Ahí la única respuesta es Jesucristo. Cuando uno empieza a ver cómo eso se aplica, mucha sanidad empieza a aparecer en su vida. Ah, es que yo estaba en medio de todo esto. Yo tenía este problema. Por eso que cuando uno empieza a ver cómo Dios cumple su palabra, toda incredulidad se empieza a quebrantar. Por eso la concentración es muy importante. El vivir junto con la palabra. La gente entiende la palabra, escucha el mensaje, lo organiza en su vida también, pero después no vive con la palabra. Si nosotros vivimos cada uno de nuestros pasos y entramos dentro de la palabra en la concentración, un día cuando ocurre un problema, lo que sale de mi boca, lo que sale en mi pensamiento, no es la queja, no es mi antigua naturaleza, sino es un pensamiento con respuesta. Realmente empezaréis a ver cómo realmente Dios está junto con ustedes. Hace como un mes tuve la oportunidad de estar en España dirigiendo otro tiempo con otros hermanos allí, otro entrenamiento, y la verdad que me daba cuenta, ¿no?, que hay mucha gente que está preparada allá afuera. Hay mucha gente que el Señor ha preparado para que reciban el Evangelio. Y mucha gente que el Señor ha preparado para que podamos hacer este movimiento de evangelismo juntos. Para que podamos predicar este movimiento de evangelismo juntos. Justo antes de ir a España, una hermana me escribió y me dijo: sé que vas a venir
justo la semana anterior, una señora aceptó a Jesucristo como su dueño y señor. ¿Por qué no te encuentras con esta hermana? Le dije, vale, perfecto. Entonces, cuando estuve allí, en España, tuve la oportunidad de ir a visitar a esta nueva creyente, junto con la hermana. Y hablando con esta mujer, le pude explicar otra vez de que Jesús era el Cristo, el camino de salvación, como se está viendo. Esta hermana lo confirmó de nuevo, otra vez. Veía que tenía seguridad, pero me dijo algo que me sorprendió mucho. ¿Qué es lo que me dijo? Yo he sido católica desde pequeña, me dijo. He nacido en una familia católica, desde pequeña he ido a misa, he sido bautizada. He oído hablar de Jesús toda mi vida, pero nunca había oído hablar de que Jesús era el Cristo. Nunca me habían hablado de que ese Jesús es este Cristo. Nunca me habían explicado el Evangelio de esta forma. Es que yo he sufrido tanto toda mi vida y he oído hablar tanto de Jesús. En nuestras culturas es que no habrá nadie que no conozca a Jesús. Hasta le ponemos nombre de Jesús a nuestros hijos, ¿no? Hasta ese punto es famoso en nuestras culturas. Te llaman al móvil y te llaman un tal Jesús también, ¿no? Pero nadie le había dicho que ese Jesús era el Cristo. Había oído hablar de los milagros de Jesús, de que sí era un tal hijo de Dios, pero no tenía organizado en su vida, por lo que estaba continuamente siendo afligida en su vida por los mismos problemas. Esta mujer tiene 2 hijos y uno tiene 21 años, el otro tiene 19. El de 19 años, por varios problemas que tuvo con... él tenía un abuelito al que quería mucho y se apegó mucho a su abuelito, pero su abuelito falleció cuando él tenía 18 años. Pues este último año lo ha pasado fatal. Ha tenido muchas fobias, el abuelito se le aparece en sueños, tiene muchos miedos, no puede salir de casa, ni siquiera está pudiendo ir bien al colegio. Porque cuando sale un poco afuera, de repente siente como una opresión y tiene que venir a su habitación, entonces se calma, si no, no es así. Este chico ha empezado a soñar y empieza a soñar con espíritus, tiene pesadillas. Empieza a oír voces. Y si le hablas del Evangelio, le hablas de la obra de Satanás, quiere salir corriendo, tiene miedo. Nadie le ha explicado que Jesús es el Cristo y nadie le ha dado la respuesta. Por eso esta mujer, cuando escuchó el Evangelio, ¿por qué nadie me ha dicho esto hasta ahora? Decía estas palabras. Hay algo que me sorprende aún más. Me dijo una segunda cosa. Si de verdad este Jesús es el Cristo, en España entonces, ¿cuántas personas conocen este Evangelio? Es que a mí me sorprendió mucho, porque realmente estaba entendiendo que este Evangelio de verdad. Estaba viendo y entendiendo la importancia de que todas las personas entendieran y creyeran en este Jesucristo. Lo entendió correctamente. Aunque hacía una semana que recibió el Evangelio, ya lo había entendido directamente. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas personas conocen esto en España? Es que se lo tenemos que decir, me lo decía de esta forma. Eso es normal, ¿verdad? Una persona que tiene la conclusión en Jesucristo, una persona que ve que esto es verdad, el querer compartirlo es lo más natural de todo. Un médico debe saber sanar a un enfermo, ¿verdad? Entonces, un pastor debe ser capaz de ayudar y dar una respuesta espiritual a su creyente. Debe ser capaz de ayudar a aquel que está siendo afligido espiritualmente. Igual que un médico debe ser capaz de sanar al enfermo. Si no es Jesucristo, es imposible. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, Dios no nos ha dado otra respuesta al hombre que solo Jesucristo. Nos ha dado esa respuesta al problema fundamental que todo hombre tiene, que todo hombre, sin importar su nacionalidad, cultura, idioma, sin importar nada de esto, nace. Y es que Dios, cuando nos creó de forma especial. Creó al hombre para estar junto con Dios. Nos creó a su imagen y semejanza. Y también, dice la palabra de Dios, que nos bendijo. Nos creó a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios es algo que no podemos ver. Dios no le podemos ni ver ni tocar. ¿Qué quiere decir que tenga imagen?
La imagen de Dios, como dice en Juan 4:24, dice que es espíritu. Dios es espíritu. Por eso nosotros, los hombres, los que creemos en Él, damos culto en espíritu y en verdad. Que Dios nos ha creado a su imagen, quiere decir que nos ha creado con su mismo espíritu. Dios hizo toda la creación y lo creó todo con un orden. Creó al pez para estar en el agua. Entonces es que el pez puede vivir, porque lo creó de esa forma. Creó al árbol para enraizar en la tierra. Por eso es que el árbol puede vivir y crecer fuerte en la tierra. Al crear al hombre, dijo, lo voy a crear tal cual soy yo. Lo voy a crear a mi imagen. ¿Para qué? Para que pueda estar junto conmigo, para que tenga esa comunión, para que podamos estar juntos. Entonces es que pueden ser felices. Es la forma en la que Dios nos creó. Nos creó de esta forma. Por eso es que el hombre solo al tener este estado espiritual restaurado junto con Dios puede ser feliz. En un principio era feliz. Por eso es que encima Dios les bendijo. Haz lo que quieras, sojuzgar, gobernar la tierra. Yo me imagino a Adán poniendo nombres a los animales. Dios les bendijo sobre toda creación. Pero un día Satanás apareció. Y el hombre rompió el pacto que tenía con Dios y le hizo caer en ese pecado. Este es el comienzo de toda desgracia, que todo hombre quedó en un estado espiritual separado de Dios. Esto lo llamamos problema fundamental o pecado original, donde todo hombre que fue creado para estar junto con Dios quedó separado de Dios, por lo que no puede ser feliz por sí mismo. Es imposible. Porque el pez necesita estar en el agua para poder sobrevivir. Un pez aquí en el suelo, ¿qué es lo que le va a pasar si le tenemos aquí en el suelo? Que va a morir. ¿Por qué? Necesita el agua para vivir. Pero nosotros pensamos, igual tiene hambre y le damos de comer y ya se siente mejor. Pero aún así su problema será solucionado. No, tiene ese problema fundamental. Le intentamos ayudar. Y a lo mejor pensamos que tiene frío y le ponemos una manta por encima para que esté más caliente. Pero aún así podrá sobrevivir. Es imposible. El hombre debe estar junto con Dios, entonces es que puede ser feliz. Si el hombre no encuentra este camino a Dios, no tiene más remedio que fracasar. No tiene más remedio que caer en desgracia, que morir. Y ciertamente murió espiritualmente. Por eso tiene ese problema espiritual de identidad, donde su respaldo, se vea o no se vea, son estos 12 problemas. La obra o la influencia que recibe es de los demonios y de Satanás, quien está gobernando sus vidas. ¿Por qué? Está completamente influenciado por estos 3 problemas. Por eso el hombre, porque no sabe por qué se siente de esta forma, por qué cae en este tipo de problemas continuamente, intenta ganar una ayuda divina. Por eso es que busca algo, porque es un ser espiritual, busca una felicidad, busca llenarse de algo. Por eso es que cae en idolatría, en la religión. Pon la que quieras, no es Dios, no es la respuesta para el hombre. Por eso es que las civilizaciones, nadie se lo han enseñado, pero ya están adorando a la luna o al sol. Nadie se lo ha enseñado, pero crean amuletos. Nadie se lo ha enseñado y cualquier árbol o roca se vuelve sus ídolos. Se aferran a ello. Y esto me da suerte, y le echan una foto y lo ponen en el móvil. Lo hacen pegatina y lo pegan en el coche para que les proteja. Para que los proteja. Se lo ponen de medallón. Se lo ponen en la pulsera. Y cuando tienen miedo, lo agarran. Se lo ponen en la billetera. ¿Quién le ha enseñado todo eso? El hombre, porque es un ser espiritual, necesita de esa ayuda divina. El problema es que no la puede encontrar. Con encontrar el camino a Dios es suficiente, pero es que no lo pueden encontrar por mucho que se esfuerzan. Por eso es que empiezan a venir estos sufrimientos mentales. Empiezan a ser afligidos continuamente. No importa cuánto dinero puedan ganar, no importa la fama que puedan tener, no importa cuánto salen en televisión, o la buena mujer, o esposa o esposo que puedan
conocer. No importa el éxito que puedan tener. ¿Por qué? Están en medio de estos 12 problemas. Completamente influenciados por Satanás y los demonios. Y ellos no traen nada bueno. Porque ellos vinieron solo para robar, para matar y para destruir. Por eso es que el hombre continuamente está cayendo en medio de estas desgracias, sin saber por qué. Empiezan a sufrir, a tener estos sufrimientos físicos. Enfermedades que no saben ni por qué vienen. Que todo tiene una conclusión, una raíz que es espiritual. Por eso, incluso científicamente, una persona que está sufriendo continuamente de insomnia, completamente por adicciones, completamente sufriendo por estrés, un día físicamente le aparece cáncer. Una persona que no duerme le salen círculos negros, ¿verdad? Está completamente conectado, todo con lo espiritual. La Biblia nos dice que después de la muerte, el infierno está preparado. Y si acabara aquí está bien, pero no acaba aquí. Dice que los mismos problemas pasan de generación en generación. Hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra de Dios. Una vez conocí a una persona a la que, predicándole el Evangelio, lo aceptó. Empezó a creer en Jesucristo, empezó a aferrarse a Jesucristo como su dueño y Señor, como Salvador de su vida. Y un día me comentó esto. Es que yo no me quiero casar, me decía. ¿Por qué no te quieres casar? Dice que es que en nuestra familia, cada vez que mis tías o mi mamá incluso se casó, pero se quedó embarazada, el esposo sale corriendo. Entonces tiene como 4 o 5 primas, todas, aunque son de la misma mamá, todas son de diferente padre. Su familia, lo mismo. Tiene una hermana y son misma mamá, pero diferente padre. Entonces es que si yo me caso, pienso que me va a pasar lo mismo. No quiero, porque he visto como mi mamá y mis tías han sufrido mucho. Yo no quiero. Por mucho que se esforzaban, se casaban, parecían buenos hombres. No es que ha habido algún problema, pero ¿qué es lo que ocurre? Es la maldición generacional. Yo, como buen español, también me gusta jugar al fútbol. Me gusta el fútbol. Y desde pequeñito jugaba al fútbol. Tenía en nuestro barrio o ciudad donde vivíamos un equipo de fútbol donde jugaba con mis amigos del colegio y de otros colegios. Y yo tenía 12 años cuando mi amigo, o sea, como teníamos 12 años, cuando teníamos un partido, ¿no?, el fin de semana, nuestros papás siempre venían a ver cómo jugábamos al fútbol. Entonces el padre de mi amigo no es que venía a visitarnos simplemente, sino que llegó y siempre que venía bebido. Entonces hasta ahí, bueno, pues el verlo bebido es un poco así, pero bueno, hasta ahí. No simplemente venía bebido, sino que se ponía a pelear con los padres del otro equipo. Entonces tenía que venir la policía, teníamos que parar el partido. Nosotros teníamos 12 años, simplemente queremos jugar. Entre nosotros y el otro equipo no hay ningún problema. Pero los padres de repente se ponen a pelear. No entendíamos por qué. Este amigo mío se puso a llorar un día delante mía. Es que no entiendo por qué ocurre esto. ¿Por qué mi padre es que si quiere beber, pues que beba y se quede en casa? ¿Pero por qué tiene que venir aquí y molestarnos? Yo no tenía una respuesta, ni conocía a Jesucristo de esta forma. ¿Qué le podía decir? Pues es verdad, se podía quedar en casa, ¿no? Este chico, con llanto, realmente odiaba eso. Odio que mi padre haga esto, me decía. Yo, después de un tiempo, recibí el Evangelio, vine a Corea, he estado viviendo allí, y en uno de mis viajes a España me enteré que este chico está teniendo problemas con el alcohol, que ha caído en alcoholismo. Yo me ha dado que pensar. Este chico lo que más odiaba era ver a su padre borracho. Lo que más odiaba es que su padre viniera bebido, que seguramente no lo haga los domingos, el día del fútbol, sino que también lo haga en su día normal, ¿verdad? Lo que más odiaba era eso, pero él ha caído en el mismo problema. No importa cuántos esfuerces, no podía salir de aquí. ¿Por qué? El respaldo
el respaldo de cada persona es estos problemas de Génesis 3, 6 y 11 que hemos estado viendo. Toda cultura, toda idolatría es su respaldo. La brujería, la adivinación, la idolatría, donde los demonios realmente obran, y obran para destruir, para matar. Por eso es que ha caído en estos 6 estados del no creyente. Por eso es que todo hombre nace influenciado por esta obra de Satanás. Por eso es que no hay otra respuesta para el hombre que solo Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo es aquel que vino para destruir las obras de Satanás. Jesús, que es el Cristo, vino como ese verdadero rey. Como dice en 1 de Juan 3:8, vino como el Hijo de Dios, apareció para destruir las obras del diablo, de Satanás, solucionando nuestro primer problema fundamental. Él vino como ese verdadero sacerdote. Jesucristo, que no es cualquier sacerdote, vino como verdadero sacerdote, nos libró de toda ley del pecado y de la muerte. Por eso en Romanos 8, del 1 al 2, dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, dice que ya no tendrá condenación, que ya no sufrirá más por todo esto, porque la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de toda ley, de la muerte y del pecado. Amén. Jesucristo, en quien nosotros creemos, Él vino como verdadero profeta, para que nosotros que estábamos perdidos, sufriendo, influenciados por Satanás, Él directamente abrió este camino para que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos estar juntos con el Padre. Lo voy a hacer mejor. Por eso en Juan 14:6 dice Jesús mismo que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir que yo soy el camino? Que si no es Jesucristo, no hay otro camino. Puede que haya buenas formas de vida, buenos pensamientos. En Facebook últimamente suben muchos tipos de frases que parece que ayuda a autoayuda o algo así. Aún así, no es la respuesta. Puede que te ayude a bajar de peso o a hacer otras cosas, pero no te va a ayudar a dar una respuesta espiritual, que es la razón por la que el hombre está siendo afligido. Jesucristo es el camino. ¿Qué quiere decir? Fuera de Él no hay camino. Él es la verdad. ¿Qué quiere decir? Fuera de Él todo es mentira. Él es la vida. ¿Qué quiere decir? Fuera de Él todo es muerte. No es la vida, no es respuesta. Estoy seguro que aquí nadie creerá de esta forma, pero yo desde pequeño he ido a la iglesia. Y yo pensaba que si soy bueno, Dios me iba a bendecir. Por supuesto, ¿no? Que Dios quiere que seamos buenos. Si uno estamos disfrutando del Evangelio, es que no sale maldad de nosotros. ¿Por qué? La alegría, el gozo que nosotros podemos disfrutar estando en Jesucristo, no lo da el mundo. Por eso es que de nuestro corazón solo va a salir cosas buenas, por supuesto. Pero, es que los buenos van al cielo, los malos van al infierno. Yo pensaba de esta forma. En las películas lo aparece así. Siempre el malo acaba en el infierno, el bueno en el cielo. Nunca aparece en la Biblia de esta forma. Juan 1:12. Mas los que le creyeron, más los que le recibieron, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Simplemente por creerle. Con creer es suficiente. Romanos 10, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios que si tú creyeres con tu corazón y confesases con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. No es por otra cosa. Desde ese momento, en 1 Corintios 3:16, el Espíritu del Señor mora en sus vidas. Por eso en Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación a sus vidas, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la vida que está en nosotros. ¿Por qué solo Jesucristo? ¿Por qué es concentrarnos solo en Jesucristo? Porque solo al concentrarnos aquí podemos recibir la sanidad que necesitamos.
Esta chica que una vez, aunque creía esto, aunque lo conocía, tenía miedo por casarse, al concentrarse aquí, uno empieza a tener seguridad. Uno al concentrarse en la palabra, al concentrarse en Jesucristo, empieza a tener seguridad y sanidad en sus vidas. Por eso es que todo el culto, toda alabanza es centrada en Jesucristo. Nuestra oración siempre es centrada en Jesucristo. Nuestra vida, todo está centrado en Jesucristo. Por eso que en la iglesia no se habla otra cosa, solo se habla de Jesucristo. Incluso el boletín en mi iglesia, yo no hablo otra cosa, sino aunque está el orden del culto y algunos anuncios, en la parte de atrás está el mensaje de salvación de Jesucristo. Todo enfocado. ¿Para qué? Para que uno pueda entrar dentro de Jesucristo y para que sea utilizado para el evangelismo, para predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Si no es Jesucristo es imposible. Entonces, ¿qué es el Monte del Olivar? Es concentrarme en esto para que encontrándome yo a mí mismo dentro de estos problemas, uno a uno, chequeándolos en mi vida, pueda a través de Jesucristo recibir la respuesta y salir de ahí. Yo me di cuenta. Y una vez yo conocí a Jesucristo, lo acepté como mi dueño y Señor. Recibimos la salvación. ¿Qué es la salvación? Es salir del problema del pecado, de Satanás y de estar separado de Dios. Yo no lo sabía. Pensaba que la salvación era simplemente ir al cielo. Eso es una bendición. ¿Qué es la salvación? Totalmente, yo estaba afligido por todo esto, pero ya Jesucristo me libró de todo esto. Eso es la salvación. Soy libre de todo esto. Por eso, puede que haya todavía algo que haya quedado. A través de mi tiempo de concentración en el Monte del Olivar, es encontrar cada una de las cosas. Cada una de las cosas. A través de confirmar la palabra en mi vida, Dios empieza a obrar y empieza a sanarme. ¿Por qué? Dios tiene un plan. Tiene un plan con sus vidas. Solo Jesucristo. Entonces ustedes, primero, en esto, todos los días, concentrándose. Reciban sanidad. Entonces se podrán levantar como testigos, como esos discípulos de Cristo que predican solo Jesucristo. Y el Señor hará la obra. Una vez me encontré a una persona. La verdad que como cuando uno se prepara con el mensaje, el Señor continuamente le empieza a dar encuentros. Y empieza a ver a gente que realmente necesita el Evangelio. Por supuesto, todos necesitan el Evangelio, pero cuando uno se empieza a preparar con el Evangelio, el Señor le empieza a abrir las puertas para que pueda predicar de este Evangelio. Estando en Corea del Sur, me encontré con una chica que habla español, latina, que vino para estudiar. Fíjate cómo es el Señor que lo preparó todo para que pudiéramos tener ese encuentro. Yo a esta chica, la primera vez que me encontré con ella, le hablé de Jesucristo. Y me dijo, oh, yo soy hija de Dios. Entonces le dije, muy bien, genial, no hay ningún problema. Qué bien, yo también soy hijo de Dios, ¿no? Le dije. Al segundo encuentro, porque recién estaba llegando a la ciudad, a varios extranjeros, los llamé y me los llevé a la montaña para enseñarle algún templo budista, algo así típico, ¿no? En plan turismo, como recién llegaban a Corea. Fue ahí en el templo budista donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo. Un poquito más abajo hay como un río y ahí hacen muchos rituales de brujería, de chamanes. Ponen con sus velas, ponen sus cabezas de cerdos o puercos, chanchos, no sé cómo lo llaman en sus países. Y lo adoran. Eso a ellos adoran a los... les significa para darles economía y bueno, tienen sus rituales, ¿no? Igual que en nuestras culturas, pero de forma un poco diferente, ¿no? Yo le pregunté a esta chica, ¿tú sabes por qué estas personas vienen aquí? Ahí había chamanes danzando con cuchillos también para alejar los malos espíritus. Me decía, no sé por qué vienen. Mira, estas personas vienen aquí pagando también con su dinero porque tienen preocupación sobre su futuro. Porque tienen un problema que le está asfixiando y que quieren salir de ahí desesperadamente y no saben lo que hacer. Entonces vienen y le piden a los chamanes que hagan rituales para que envíen fuera a estos malos espíritus que les está haciendo sufrir, sin conocer una respuesta. En este momento esta muchacha me dijo, no hables de espíritus, es que me da miedo. Entonces yo me di cuenta, pero tú me decías que eres hija de Dios. Una persona que no conoce a Jesucristo como verdadero profeta, sacerdote y rey, no puede disfrutar de ello. Esta chica, cuando me dijo que tenía miedo, yo le dije, tú eres hija de Dios, me decías. Sí, pero la verdad es que todas las noches estoy sufriendo de pesadillas. Desde hace muchos años hay algo que me aflige tanto que por las noches no puedo dormir. Siento que vienen como que me asfixian y no me da miedo dormirme porque pienso que voy a tener esas malas pesadillas.
He intentado, en los testigos de Jehová, a través de mi familia, que es católica, hemos orado a muchas vírgenes, pero nada se vuelve una respuesta. Pensaba que cuando era pequeña era algo porque era pequeña, pero ya con tanta edad que tengo y aún así sigo sufriendo por lo mismo. En ese momento yo se lo expliqué. ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? ¿Por qué todo hombre tiene que creer en Jesucristo? Y hay algo aún más importante. ¿Qué es lo que cambia en mí después de creer en Jesucristo? No lo sabe. En ese momento le expliqué el camino de salvación. Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para abrir este camino, para librarnos de toda esta autoridad, para librarnos de todo este destino. Ese es Jesucristo. Por eso aquel que le cree no se pierde y tiene la vida eterna. Por eso aquel que le cree ya no ha pasado de la muerte a la vida. En ese momento ella aceptó a Jesucristo como su dueño y Señor. Desde ese momento su vida ha ido cambiando. En un principio, después de aceptar a Jesucristo, dice que esa noche pudo descansar después de muchos años, que pudo dormir bien. Gloria a Dios. Y después de un tiempo, ella empezó a venir enseguidamente a nuestra iglesia porque encontró la respuesta en que Jesús es el Cristo, la respuesta que ella tanto anheló por tantos años, y aun volviéndose en su vida Jesucristo como su dueño y Señor, como la respuesta que ella necesitaba, un día de repente se cae. Y un día de repente no puede venir a la iglesia y se empieza a sentir mal. Y un día de repente empieza a dejar un poco a Jesucristo de lado. Y un día de repente a lo mejor tiene una pesadilla. Y esas cosas le empezaban a pasar. Lo experimentó, pero todavía había cosas que no le funcionaban. Durante 2 años, estando en Corea del Sur, no simplemente hizo sus estudios, sino que el Señor la trajo y la metió dentro de la concentración. Durante 2 años, al principio todos los días, conmigo dándole y hablándole de Jesucristo continuamente, para que ella pueda tener seguridad. Al entrar aquí dentro, ella lo entendió. Por eso es que yo estoy sufriendo, por eso es que todo esto está viniendo, por eso es que mi familia está teniendo estos problemas. Su hermana pequeña vino a visitarla después de un tiempo, porque su hermana, como estaba en Corea del Sur, si no es ahora, ¿cuándo voy a ir a Corea del Sur?, decía. Vino y cuando se encontró con su hermana, después de un año que había pasado, le dijo en la intimidad que esas pesadillas que tú tenías, he empezado yo a tenerlas. Enseguida esta chica le dijo, tienes que encontrarte con el pastor Toñín. Y preparando un encuentro conmigo, la hermana pequeña también pudo aceptar a Jesucristo, entendiendo que Jesús vino para destruir toda esa obra de Satanás. Se volvieron libres. Esta chica, por 2 años, estuvo concentrada continuamente dentro del Evangelio, enraizando, grabando Jesucristo en su vida. Por eso que cada vez que le viene un problema, no busca otra cosa, no busca ayuda de psicólogos, no busca ayuda de otra cosa, sino que encuentra la raíz y ora en el nombre de Jesucristo. Jesucristo le dio esa autoridad para tener vida, reforzando y entendiendo otra vez su identidad en Cristo Jesús, siendo libre. Por eso es que la concentración es importante. Si no nos concentramos en el momento de la duda, del problema, ¿qué es lo que nos sale? Otra cosa. Hay un chico, también allí en Corea del Sur, que me encontré, que es de Kenia. Vino a estudiar a otra universidad. Y este chico de Kenia es muy inteligente. Tan inteligente que desde Kenia le becaron para que pudiera ir de la nación. La nación de Kenia le becó para que pueda ir a estudiar a Corea del Sur. Para una persona de Kenia, según él, si no es becado de esta forma, es casi imposible salir de ahí. No solo hasta ese punto, sino que desde la nación coreana, de Corea, a este chico le becó también, para que pudiera venir a Corea, para estudiar en Corea del Sur y después llevar esos conocimientos a su país. Hasta ese punto. Era muy inteligente. Su padre también era doctor, es médico. Y este chico vino a Corea del Sur con toda la motivación para prepararse bien, como ha estado haciendo hasta ahora, y solo en 8 meses le vino una gran depresión. En un año, en menos de un año, engordó 20 no sé cuántos kilos. Se volvió totalmente tan depresivo que su pelo se empezó a caer. Empezó a ir a un hospital médico y le recetaban medicina mental. Se volvía medio loco. Intentó suicidarse varias veces.
Él nació en una familia cristiana. Él ha ido a la iglesia desde pequeño. Pero no sabía por qué había algo que le afligía tanto, que le hacía sentir tan mal, que le llevaba a esa gran depresión, a esa ansiedad. Nadie se volvía una respuesta para él. Todo lo que había estudiado, su respaldo familiar, su padre es doctor y no le podía dar una respuesta. Totalmente era espiritual. Este chico, cuando conoció a Jesucristo, ¿qué es lo que confesó? Yo he sido cristiano toda mi vida, pero yo no había entendido a Jesucristo de esta forma, por lo que Jesucristo no era una respuesta para él, que era una religión. Simplemente iba a la iglesia porque en su familia es lo que se hacía. No había tenido realmente un encuentro personal con Dios. Por eso que en el momento que él aceptó a Jesucristo en su corazón, se volvió hijo de Dios, se hizo salvo. Desde ese momento, yo todos los fines de semana, porque yo también viajo, los fines de semana nada más me lo traía a mi casa, viernes y sábado. Dormía en mi casa conmigo. Y ahí todos los días nos concentrábamos en la palabra de Dios. Todos los días, todas las semanas le explicaba esto. Y el domingo dábamos culto. Y después del culto nos aferrábamos a la palabra que venía del culto. Y con esa palabra orábamos toda la semana. Y el viernes, otra vez cuando volvía, ¿qué hacíamos? Fórum de la palabra de Dios. Cómo esa palabra se ha ido cumpliendo en su vida. Él poco a poco fue empezando a recibir gracia y fuerza. ¿Y qué es lo que me dijo? Es que yo, desde este punto el chico empezó a cambiar. Después de varios meses escuchando este mensaje, él me dijo, yo soy hijo de Dios. Jesucristo me ha salvado. Él es el verdadero profeta, sacerdote y rey de mi vida. Él me ha librado de todo esto, pero yo, ¿por qué estoy sufriendo por problemas mentales? Esto no es mío. Desde ese momento él recibió la gracia y a través de los tiempos de concentración fue salvo, fue sano. El primer día que vino a mi iglesia era verano, en Corea hace mucho calor. Las temperaturas son muy altas y aunque no ha salido de casa está sudando ya. Este chico venía con manga larga, con un suéter de estos de Columbia, de estos de pelo de invierno, que con verle nada más es que a mí me daba algo, me daba calor. Venía a la iglesia y venía con capucha, porque le daba vergüenza, tenía muchos miedos, aunque era verano. La gente le miraba, parecía un poco extraño, pero hasta ese punto estuvo afligido. Él no se daba cuenta. Después, hablando con él, ya cuando pasó tiempo, él me lo dijo. Es que venía con manga larga también porque se había intentado suicidar muchas veces, entonces tenía muchas heridas. ¿Hasta qué punto Satanás, por su aflicción, le destruyó completamente? Cuando uno cree realmente en Jesucristo, esta respuesta, y se concentra en la palabra de Dios, empieza a chequear cada una de las cosas que están ahí en su vida. Cada vez que se choca con alguna situación o alguna circunstancia que no es cómoda para él, empieza a ver la palabra de Dios y lo que sale de él es la palabra de Dios. Por eso el que está en Cristo Jesús no es un problema nada de esto para sus vidas, sino que todos son oportunidades. Jesucristo, el Señor, los llamó al Monte del Olivar y los hizo concentrarse. Durante 40 días les habló acerca de la palabra de Dios, del reino de Dios, para que ellos pudieran recibir esa sanidad. Entonces pudieron gozarse y recibir la misión que el Señor les daba. Es la misión del reino de Dios. ¿Qué es esta misión del reino de Dios? Que realmente aquel que tiene el Evangelio, cuando uno empieza a disfrutar del Evangelio, allá por donde va, toda oscuridad, todo reino de oscuridad es quebrantado. Y el reino de Dios se establece. Entonces las mejores respuestas y bendiciones es que vienen. Jesucristo nos dio la cruz para que tuviéramos autoridad. Y con esa autoridad pudiéramos tener victoria. Jesucristo, el Señor, también nos dio poder. ¿Para qué? Para que pudiéramos predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Es la evangelización del mundo. Si vemos en Mateo 28, me gustaría que lo buscáramos juntos.
Mateo 28. Mateo 28 del 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20. Voy a leer yo el primero, ustedes el segundo, lo leemos antifonalmente y acabamos leyendo juntos. En el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juntos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay algo muy importante. Jesucristo los llamó al monte del Olivar. Y cuando los discípulos le vieron a Jesús, ¿qué es lo que dice en el versículo 17? Le adoraron. Le dieron culto. Dieron culto al Señor. Le adoraron. Y cuando le adoraron, en medio del culto, fue el Señor que les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el llamado que Dios les dio. Vosotros, ustedes, con qué corazón reciben la palabra de Dios. Cuando dan culto el domingo, a través del púlpito, el mensaje que trae el pastor para sus vidas, ¿con qué corazón realmente reciben la palabra de Dios? Aquí los discípulos, adorando al Señor, en ese momento el Señor les habló: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad. Por tanto, simplemente ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué les dijo ir a todas las naciones y hacer discípulos? Porque realmente en todas las naciones hay esos discípulos. Amén. Por eso es que les dijo ir. No, es que no hay y les va a decir que ir. Sería imposible, ¿verdad? No estaría bromeando. En medio del púlpito, en el mensaje del culto, el domingo cuando recibimos la palabra del Señor, si os concentráis en eso, ahí empezaréis a recibir las respuestas que no han venido hasta ahora. Por eso, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Yo viendo Estados Unidos, no he tenido la oportunidad de venir nunca a Houston, es mi primera vez. Y incluso en Washington también me encontré con otro grupo de hermanos hispanos. Esta es mi segunda vez aquí en este viaje, en Houston. Y encontrándome con todos ustedes, ¿no? Ustedes son importantes. ¿Por qué? En este mundo no hay mucha gente que tenga la conclusión en Jesucristo. Pero hoy en Houston nos estamos reuniendo, predicando de Jesucristo con las personas que tienen la conclusión en Jesucristo. Entonces es que son bendecidos. Por eso es que son importantes. ¿Por qué? El Señor a través de vosotros va a empezar a abrir las puertas para que este Evangelio de Jesucristo sea predicado. Un pastor que tiene esa conclusión en Jesucristo, en su iglesia, esos creyentes son edificados como en esa roca. Yo viendo el campo, aquí en Estados Unidos, es muy importante porque en varias iglesias que he podido visitar se juntan hispanos, pero se juntan cada uno de cada nación. Eso es una gran bendición. Porque desde aquí, recibiendo el Evangelio, se pueden abrir las puertas para ir a cada uno de esos países. Eso es otra gran bendición. Amén. Yo me doy cuenta, viajando a España o hablando con la gente, no, es que el problema es este, o el problema es esto otro. El gobierno que se lleva todo el dinero, la corrupción, la educación, la gente se suicida, o la drogadicción es un gran problema, los divorcios, la educación de los niños, hay muchos problemas familiares. Todo eso es un gran problema. Yo no veo que ese sea el problema. Son consecuencias. Es lógico que eso ocurra. El mayor problema es que no hay